Iniciamos una nueva serie de mensajes. Una miniserie va a ser. Van a ser 5 mensajes en los cuales vamos a estar hablando y compartiendo respecto del Evangelio. Y usted dirá, ¿el Evangelio? Sí, el Evangelio. Vamos a seguir el consejo de nuestro amado apóstol Pablo, el cual nos aconseja que siempre debemos estar recordando este mensaje que no solamente nos ha salvado, sino que también define nuestra vida en Cristo. Y el Evangelio es poder de Dios. Así dice la palabra. Y nosotros hemos experimentado ese poder de Dios en nuestra vida. Creo que no hay mensaje que me apasione más que hablar del Evangelio de Jesucristo. Algunos dicen todo es el Evangelio. Pero en esta serie de mensajes yo quisiera que pudiéramos especificar, pudiéramos entender cuál es el contenido del mensaje del Evangelio, la centralidad del Evangelio. El Evangelio no son un conjunto de reglas morales que compartimos con la gente para que sean de una forma u otra. El Evangelio tampoco es la entrada al reino de Dios, como que si fuera el primer mensaje, no, este es el mensaje de entrada para poder conocer todo lo demás. No es así. El Evangelio es todo el mensaje de Cristo, lo que define la vida de un cristiano. El apóstol Pablo escribía a los Corintios en el capítulo 15, ya finalizando ya esa carta tan llena de sentimientos, de emociones, de dolor, también de alegría, pero también de decepciones, y en donde les vuelvo a repetir en el capítulo 15, les vuelvo a predicar este Evangelio, les vuelvo a decir este Evangelio, en el cual ustedes viven también, siguen viviendo, por el cual conocieron, por el cual se mueven. Nosotros hoy, con la ayuda del Señor, quisiera que pudiéramos volver a recordar, a poder sembrar, regar esa semilla que está ahí siempre, haciéndonos mirar la centralidad de Cristo en este mensaje. El Evangelio es el mensaje central que la Biblia tiene. Y usted dirá, bueno, pero pareciera ser que el Evangelio no aparece hasta el momento en el que Jesús muere o cuando ya Él dice el reino de los cielos se ha acercado. No es así. El Evangelio recorre la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Evangelio es el mensaje de Dios a nosotros. El Evangelio nos hace conscientes de la necesidad de la obra de Jesús a causa de nuestra rebelión en contra de nuestro Creador. En consecuencia, este mensaje central debe ser constantemente recordado por cada uno de nosotros, para que así la transformación de nuestras vidas tenga una dirección clara y disfrutemos del propósito eterno de Dios que ha sido salvarnos. El Evangelio no puede desaparecer de nuestra vida. Cada paso, cada día debemos recordar la obra de Jesús. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio lo podemos resumir en 4 cosas muy importantes que definen nuestra cosmovisión cristiana. Yo lo he compartido harto con los jóvenes los días sábados y hablamos de 4 cosas importantes, de 4 puntos importantes que definen el Evangelio. El primero de ellos es creación. Creemos en un Dios vivo que ha creado. El segundo de ellos es la caída. Reconocemos que nosotros hemos tropezado y que nosotros caímos y que nosotros nos rebelamos contra Dios. El tercero es redención. Sabemos que a pesar de esa caída y a pesar de que la creación haya sido corrompida a causa del pecado, Dios ha prometido salvación y poder restaurar todas las cosas y perdonarnos en Cristo Jesús. Y el cuarto es consumación. Usted puede que hoy no vea todas las cosas cumplidas. Usted puede que hoy no vea todas esas promesas, pero usted puede mirar hacia adelante y decir, Señor, en algún momento reinará la justicia y la paz. Señor, en algún momento mis enfermedades ya no estarán. Señor, en algún momento este sufrimiento ya no estará. El ahora y el todavía no. Dios consumará las cosas. Y quiero agregar a esta serie de mensajes un último mensaje que vamos a compartir, el cual nos va a motivar e incentivar a entender por qué debemos compartir este mensaje y que somos llamados a ser
mensajeros del mensaje del Evangelio. Hoy quisiera hablarles de Dios. El título del mensaje de hoy es Tenemos un Dios vivo. Y vamos a estar predicando la palabra en Hechos 14, versículos del 8 al 18. Hoy quisiera hablarles de Dios, queridos hermanos. Parece ser un tema repetitivo, ya que todo lo que se debiera predicar desde los púlpitos debería hablar de Dios, de su inmensidad, de su bondad, de su amor, de su poder, de su eternidad, de cada uno de los atributos de Dios. Cada mensaje debería estar matizado por eso, pero hoy quiero hacer énfasis de manera especial en nuestro Dios creador y soberano. Quiero hacer énfasis en el inicio del Evangelio, porque no podemos hablar de Evangelio si no hablamos de un Dios creador. No podemos hablar de Evangelio si no entendemos que hay un Dios vivo detrás de toda nuestra historia. Que hay un Dios verdadero que interpreta la historia para nosotros y que nosotros la podemos oír claramente a través de su palabra, hoy con más luz a través de su palabra, pero como leeremos también en el pasado, Él no dejó a las personas ciegas, sino que les dio lluvia, les bendijo. A través de las cosas creadas, dice Romanos, les testificó de su realidad. Su corazón, nuestro corazón hoy también nos testifica de que hay una ley moral escrita y que nos habla de todas las veces que hemos ido en contra de nuestro Creador. Si hablamos de Evangelio, necesitamos hablar de un Dios vivo, un Dios real, poderoso. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nada de lo que yo pueda decirles de aquí hacia adelante, ni de lo que hagamos en la iglesia, podría tener sentido, ni hablar de pecado, ni sobre Jesucristo y su obra, ni la obra del Espíritu Santo, ni las promesas de Dios para los que han creído, ni de la condenación, ni de la justificación, ni de todas esas maravillas, esos tesoros que encontramos en su palabra, tendrían sentido si no entendemos la razón principal, el inicio de toda nuestra historia. Porque el ser humano siempre se ha preguntado, ¿de dónde vengo? Hemos buscado la respuesta. ¿Cómo fue que todo esto comenzó? Yo creo que muchos niños también en sus corazones se preguntan, ¿y cómo hará el cerebro para hacer mover esta mano? ¿Qué es lo que me hará de una otra manera soñar cuando estoy en la noche tratando de descansar? Un montón de cosas que no logramos explicar. ¿Cómo logramos entender que están nuestros pies pegados a la tierra? O que la tierra está girando. O que aún en su misericordia el Señor no nos ha destruido. Que respiramos. Que el agua nos da vida. Un Dios creador, un Dios vivo, un Dios real. Un Dios poderoso que tiene un mensaje para nosotros hoy. Él es la razón principal de nuestra historia. Dios nos creó y Él lo hizo para su gloria. Hoy no quiero filosofar respecto de por qué Dios nos creó, las razones de la creación. No es el tema de mi mensaje hoy. Pero si usted necesita una respuesta, ¿y por qué Dios nos habrá creado? ¿De dónde nació todo esto? Dios nos creó para su gloria. Los salmos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Isaías, el profeta, dice que Él nos llamó y que Él lo hizo y nos creó, nos formó para su gloria. Y eso debe ser un mensaje de paz para usted y de descanso. Porque qué mejor que la creación, que usted sea para la gloria de Dios, si Dios es un ser lleno de amor y de bondad. Y todo lo que glorifique a Dios redunda en esa bondad. Si nosotros supiéramos o pensáramos que una explosión nos creó y que fuimos creados para gloria de esa explosión, estamos en la nada. Si pensamos que es otro ser que no conocemos, que no se ha dado a conocer, seguimos estando en incertidumbre y en temor, pero Dios se ha dado a conocer. Por eso, insisto, tenemos un Dios vivo. Usted y yo tenemos un Dios vivo, real, verdadero. Y de eso nos habla el texto que vamos a leer en Hechos, capítulo 14. Y mi deseo, querido hermano, en esta mañana, si usted dice, bueno, ¿qué voy a sacar de esto? Que usted permita que usted se pueda rendir a Jesús y deje que Dios le dé sentido a su vida.
Porque de eso habla el mensaje, este mensaje inicial respecto del Evangelio. Cuando ponemos a Dios como creador, entendemos que Él es el que interpreta todo lo demás. Y a través de sus ojos, a través de sus palabras, nosotros interpretamos la vida, interpretamos nuestras relaciones con los demás. Nos movemos en esta tierra, caminamos, nos detenemos. Debemos entender a este Dios que se ha revelado a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, y ustedes aquí van a ir conmigo y me van a entender toda la introducción que he querido hacer para que podamos juntos compartir y disfrutar de la palabra del Señor. Dice así, Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Recuerde eso, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. ¿A quién? Al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y el versículo 18 termina esta parte del relato diciendo, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Amén. Les invito a que oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, iniciamos, Señor, una pequeña serie de mensajes en la cual, Señor, queremos hablar del Evangelio, este poder de Dios para salvación. Señor, sabemos que este mensaje debe definir nuestra vida, acompañarnos a cada paso que damos, Señor. Y queremos, Señor, poder descubrir en tu palabra, Señor, cómo ella nos plantea, Señor, los temas de este Evangelio tan maravilloso, Señor, que nosotros podamos ir a Él y encontrar paz, descanso. Dios, queremos hablar de ti. Hoy queremos exaltar, Señor, exaltarte a ti, Señor, como el creador del universo, el soberano Dios, aquel que hace las cosas para su gloria y bajo su soberano consejo, Señor, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Señor, gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo y revelarnos esta palabra, Señor, a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana dejemos de interpretar la historia a nuestra manera. Señor, que dejemos de interpretar la vida a nuestra manera y acojamos el llamado que hacen los apóstoles a estos hombres, Señor, de Listra. Que nos volvamos al Dios vivo y que podamos reconocerle a Él. Que podamos entender su testimonio para nuestra vida y podamos descansar y encontrar dirección, que Él quiere darle sentido a cada una de nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Permítame contarles un poquito cómo llegamos a esto, cómo llegamos al apóstol Pablo, a Bernabé, encontrándose con estas personas en Listra. Nos encontramos con Pablo y con Bernabé, hemos hablado de ello, el relato nos habla de estos enviados. Ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Las autoridades de la iglesia de Antioquía impusieron manos, fueron reconocidos y el Espíritu Santo quiso enviarles a predicar
el Evangelio. Hablamos del primer viaje misionero de Pablo. Y este primer viaje misionero de Pablo, como lo decía, respaldado por la iglesia de Antioquía, ellos comenzaron primeramente a predicar en Chipre. Luego fueron a Antioquía de Pisidia y a Iconio, para luego llegar a donde estamos nosotros hoy compartiendo la palabra del Señor. ¿Dónde están ellos? En Listra. Entonces, vemos que estos apóstoles, la palabra del Señor nos cuenta ahí en el capítulo 13 también, que ellos recorrían las ciudades predicando el Evangelio, y Dios respaldaba ese mensaje por medio de señales y prodigios. Entendamos que estas señales respaldaban al mensajero. Los apóstoles no salían a sanar, ellos salían a predicar el Evangelio. Las sanidades y los prodigios eran cosas que nacían igual como lo vemos en el ministerio de Jesús. Cosas que eran parte de lo cotidiano, parte del vivir, parte del amor al prójimo, parte de ver la necesidad y de ver que había fe para salvación y que esa salvación iba a producir algo en esas personas, y Dios respaldaba ese mensaje y le daba fuerza al mensaje, y hoy nosotros ese mensaje lo tenemos aquí para nosotros y sabemos que aquellos escritores bíblicos fueron respaldados por Dios y su mensaje es vivo, eficaz para nuestra vida el día de hoy. En las otras ciudades en las cuales ellos predicaron se encontraron con judíos de una otra manera que querían escuchar su predicación, que en las sinagogas le invitaban a elevar su voz. Se encontraron también con gentiles que eran prosélitos. ¿Qué es ser un prosélito? Es cuando uno adhiere a un pensamiento o a una religión. Entonces estos gentiles eran prosélitos de los judíos ya, conocían la religión judía, tenían una base y Pablo y Bernabé les predicaban el Evangelio. ¿Cuál era el mensaje que ellos predicaban? Cómo Dios se había revelado a Israel y cómo Cristo Jesús era aquel que había sido prometido para salvación y perdón de pecados. Entonces nos encontramos con esta historia relatada por Lucas en los hechos en donde por primera vez nos encontramos a Pablo y a Bernabé hablándole a paganos, hablándole directamente a gentiles que no tenían un piso, no tenían una idea clara de quién era el Dios revelado a los judíos. No tenían una idea clara del Dios verdadero. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta la predicación y esta historia que hemos leído. Porque vemos por dónde parte el apóstol Pablo, su mensaje. Me voy a adelantar un poquito y contarles que Bernabé fue considerado como Júpiter. Y Pablo dice que era considerado como Mercurio. Leí algunos comentarios y uno puede hacerse la idea como si Pablo era el más efusivo, debería haber sido él considerado una deidad mayor y Bernabé una deidad menor. El tema es que para ellos en ese tiempo la deidad que guardaba silencio era la más poderosa y la deidad que hablaba era el mensajero de los dioses. Entonces vemos cómo estos hombres interpretan la historia a su gusto y los apóstoles se ven en la necesidad de poder rasgar sus vestiduras y reinterpretar lo que ellos están entendiendo. Vamos a los textos, a los versículos que vamos a exponer el día de hoy, ya los hemos leído, pero quiero que nos quedemos en los versículos del 8 al 13 y veamos cómo en esta parte del pasaje encontramos esta necesidad que todos tenemos de tratar de interpretar la historia, de tratar de interpretar nuestra historia, de tratar de interpretar las cosas de la vida y de cómo Dios nos llama a poder volvernos a Él. Dice el texto, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Quedémonos ahí, queridos hermanos. Algo ocurre en la historia, algo sucede en la historia, Dios interviene en la historia. Dios ha intervenido en su historia también, por eso hoy usted está esta mañana en este lugar. Dios interviene en la historia. No, este mensaje que el hombre escucha, porque el texto nos dice que él oyó un mensaje, es el Evangelio de Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos este hecho para que luego veamos la reacción del pueblo.
El versículo 9 nos cuenta que este hombre cojo de nacimiento oyó el mensaje de Pablo. Y el verbo que es usado ahí es un verbo que tiene un tiempo que implica una acción pasada que produce algo en el presente y que también es una acción reiterativa. ¿Qué implica esto? Se lo explico en palabras fáciles. Este hombre oyó constantemente lo que Pablo estaba diciendo y eso que él oyó estaba produciendo algo en su corazón. Nos preguntamos, ¿pero qué oyó? ¿Qué dijo Pablo? Sabemos que el testimonio de la Biblia, en los capítulos 13 y en el capítulo 14, particularmente en el versículo 15 que hemos leído, Pablo predicaba el Evangelio. No contaba fábulas, Pablo no decía, yo los puedo sanar, Dios quiere sanarlos. No, él predicaba el Evangelio. Y en base a ese Evangelio, ese cojo de nacimiento creyó y tuvo fe para ser salvado, sanado. En los evangelios siempre vemos esta relación de la fe salvadora con la fe también que produce algo en la vida de las personas. Entonces nos encontramos con este mensaje maravilloso que este cojo de nacimiento oye. Y el mensaje es volverse a Dios, al Dios vivo del cual habla el versículo 15. El hombre tuvo fe, Pablo vio esa fe, oró por él y Dios le sanó. ¡Gloria a Dios! Algo sucedió. Nos encontramos con esto. Pero luego vemos que los hombres de Listra interpretan la historia. Y aquí sin duda nosotros nos podemos ver reflejados también en esto que los hombres de Listra hacen. Versículos del 11 en adelante dice lo siguiente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre, no? Dios hace algo en la historia. Dios ha hecho algo en nuestra historia. Pero solemos interpretarlo a nuestro gusto y a nuestra manera. Estos hombres ven lo que Dios hace y lo interpretan de una manera totalmente equivocada. Es más, no podemos decir que no había un mensaje que explicara lo que Pablo había hecho. Porque el texto nos cuenta que Pablo levantó la voz para decirle a este hombre que se levantara y anduviera. Algunos comentaristas dicen que él lo hizo para poder llamar la atención. Entendamos que por lo que nos revela la Escritura, en Listra no había sinagoga. Entonces Pablo predicaba en la calle, directamente estaba en la calle predicando. Y necesitaba llamar la atención. Y esta fe que Dios puso en este hombre, Pablo la usó, el Espíritu Santo guió a Pablo para sanarle y levantó su voz y todos pusieron su vista en él. Pero claramente el texto nos dice que ellos entendieron que había uno que llevaba la palabra. Por lo tanto, había un mensaje, pero el mensaje en ellos no fue suficiente para ellos para interpretar lo que estaba sucediendo. ¿Entendemos, cierto? El mensaje no fue suficiente, pero damos gracias al Señor que esta historia no se queda aquí. La gente interpreta a su manera la historia, nos pasa a todos. En el caso de los ciudadanos de Listra, y permítanme contarles un poquito de lo que estaba ocurriendo. En el caso de los ciudadanos de Listra, tenían el antecedente de una leyenda local sobre la visita de Zeus y Hermes a Frigia. Frigia era una región de Asia Menor. La leyenda contaba que el pueblo había rechazado a los visitantes y por eso le había sobrevenido una inundación. Por otro lado, unos ancianos que le habían recibido a estos visitantes celestiales habían sido bendecidos. Esa era una leyenda. Entonces esa leyenda era conocida por los habitantes de Listra y ellos al ver a este mensajero y a estos supuestos representantes o Júpiter y este mensajero entregándoles algo, Mercurio, ellos de una u otra manera, movidos por esta leyenda, no quisieron volver a cometer el mismo error que los otros habían cometido. ¿Por qué es importante o por qué será importante que yo les hable esto? Porque estamos hablando de palabra, estamos hablando de un mensaje.
Los habitantes de Listra tenían un mensaje ya, tenían una historia. Y ellos creyeron a esa historia para interpretar lo que estaba sucediendo. Entonces ellos dijeron, no nos puede volver a pasar lo que les pasó a estos que se les inundó su ciudad. Tenemos que reconocerlos como lo que son dioses entre nosotros. Pero Pablo traía un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que hoy también está presente para cada uno de nosotros, los que hoy estamos reunidos acá. Hay dos mensajes que chocan: la leyenda local, por medio de la cual los ciudadanos interpretan las señales que estaban viendo, y el evangelio que Pablo predica, que busca dar a conocer a Dios y su plan de salvación. Estos versículos de los cuales hemos hablado y expuesto nos hablan de que el hombre siempre intenta interpretar la historia porque cree tener la mirada correcta. Nos enfrascamos en una búsqueda sin fruto. El hombre a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la especulación, a través del esoterismo, trata de explicar las cosas. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué se encendió la luz? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pablo les está diciendo que en lo que vamos a leer más adelante, Dios responde a esas cosas. Él es un Dios vivo, real y verdadero, que tiene una respuesta para el ser humano. Que se levante en el mensaje del evangelio para decirle: yo interpreto la historia para ti. ¿Tienes dudas? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes de dónde vienes? ¿No sabes tu propósito en la tierra? Yo interpreto la historia para ti. ¿Pero es suficiente para nosotros? ¿O estamos como estos habitantes de Listra, intentando interpretar la historia a nuestra manera, quizá temerosos y faltos de fe? Porque eso era lo que le pasaba a estos habitantes. El temor a su leyenda fue más fuerte que creer en el mensaje del evangelio de Pablo. No, es que ya el mensaje, pero si no hacemos esto ya sabemos lo que nos viene. Pero Pablo tenía un mensaje, y tenía un mensaje poderoso, del cual nos cuentan los versículos del 14 en adelante. Y quizás entendiendo un poquito lo que ocurre en el versículo 13, este sacerdote de Júpiter que aparece, la religión se presenta también, tratando de interpretar, tratando de hacer cosas, ofrecer sacrificios, hacer aspaviento de lo que sucede, interpretando la historia a su manera. Pero dice el versículo 14, y de esto quiero hablarles del 14 al 17, de que tenemos un Dios vivo que le da sentido a la historia, que se presenta hoy para decirnos: tú quieres interpretar la historia, tú ves que Dios ha intervenido, tú ves que Dios se da testimonio en la creación, que los cielos cuentan de la gloria, que aún las catástrofes nos hablan de que no estamos en control. Y yo quiero hablarte de Dios, de este Dios vivo que le da sentido a la historia. Cuando lo oyeron los apóstoles, todo lo que hemos hablado y relatado, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo y Bernabé comprendieron lo que estaba ocurriendo. Es como que yo estuviera hablando y de repente alguien se levantara y comenzara a hablar en otro idioma y ustedes se comenzaran a alborotar. Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba pasando porque no entendían la lengua licaónica. Entonces luego dice el versículo 14, al parecer alguien pudo haberle interpretado, o quizá ellos recibieron revelación de lo que estaba sucediendo, no lo sé, pero dice el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, cuando ellos entendieron esto, lo que estaba ocurriendo, dice que ellos rasgaron sus vestiduras. Ellos entendieron que el mensaje se estaba comprendiendo de mala manera. Y aquí viene una pregunta para nosotros, queridos hermanos, para ti y para mí. ¿Estamos preocupados por cómo el evangelio se está entendiendo por medio de nuestra vida?
Estamos preocupados de cómo están interpretando el Evangelio las personas a través de nosotros. Porque aquí los apóstoles rasgaron sus vestiduras. ¿Sabe lo que significa rasgar las vestiduras para los judíos? Herejía. Era un acto visible, como que yo me sacara todos los botones. ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Y ellos vieron lo que sucedió. Y claro, prestan atención a lo que ellos van a decir. Entonces, no puedo continuar con lo que sigue sin insistir en esta pregunta. ¿Cómo se está interpretando el Evangelio a través de nuestras vidas? ¿Cómo la gente está interpretando al Dios vivo a través de nuestra vida? ¿Estamos conscientes? ¿Somos capaces de comprometernos con ese mensaje a tal punto de que saber que si la gente lo está malinterpretando, humillarnos? Porque quedarse con las ropas rotas es verdaderamente una humillación. Difícilmente nosotros lo haríamos en el centro de la ciudad y quedarnos ahí a medio vestir. Somos capaces de humillarnos al punto de poder decir, no, estás entendiendo mal. Este no es el mensaje. Quizás mi vida no está reflejando lo que el mensaje del Evangelio es realmente, pero detente ahí. Yo estoy afectado, quizás estoy viviendo un tiempo que no es el tiempo que debería estar viviendo con Dios, pero detente ahí. Este no es el mensaje, no interpretes de manera incorrecta lo que Dios ha hecho en la historia. Me comprometo con ese llamado. Los apóstoles lo hicieron, nosotros debemos tener esa misma actitud hacia nuestros jóvenes, adolescentes, poder interpretar, que ellos puedan ver a través de nuestra vida también. Porque necesitan ver conducta, hechos y palabra. Por supuesto, palabra de Dios. El versículo 15. Y yo reflexionaba en esto hace unos años atrás, hermano, y decía, Señor, tan distinta la actitud de estos apóstoles con tantos mensajeros modernos. Del momento de ver que la gente les está dando la gloria, ellos renuncian a esa gloria y dicen, no, la gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios. En vez de querer seguir recibiéndola y recibiéndola y recibiéndola y recibiéndola. Estos son verdaderos mensajeros del Dios vivo que se ha revelado en nuestra vida. El versículo 15 dice que ellos le dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué están interpretando la historia de esta manera? El versículo 15 nos cuenta que insiste, nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Imagínense decirles, somos semejantes a ustedes. Así como ustedes son idólatras, es como decir lo mismo, somos igual que ustedes, de débiles. Porque es como encontrarse con una prostituta, con un ladrón. Es como encontrarse con el estafador del momento, con el abusador de niños, y decirle, soy semejante a ti, tranquilo. ¿Se ha puesto en ese cuadro? Difícil para nosotros. Pero eso es lo que Pablo está haciendo. Hey, tranquilo, yo no soy un superhombre, no soy un supercristiano, ni una raza superior. Soy un hombre semejante a ti, igual a ti. Pero el mensaje avanza y dice lo siguiente. Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿cuáles vanidades? El querer interpretar la historia a su manera. El querer darle sentido ellos a las cosas. De esas vanidades, la vanidad habla de eso. De lo pasajero. La vanidad habla de querer obedecer a mi corazón antes que a lo que Dios está revelando en su palabra que yo debo hacer. Entonces el apóstol le dice que ustedes se vuelvan de sus vanidades, de esas ganas de hacer lo que ustedes quieren e interpretar la historia a su manera, y se vuelvan ¿a quién? Dice el texto, se vuelvan, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Somos llamados a dejar de interpretar la historia desde nosotros. Sin duda tomándose de las palabras que ellos ya habían compartido, porque había un mensaje,
Hay cosas que nos testifican de esto. El cojo oyó a Pablo y ellos reconocieron en Pablo un mensajero, por lo tanto había un mensaje. Ellos tomándose de este mensaje, los apóstoles hablan de este Dios vivo, creador de todo lo que hay. Hacen un llamado, y es un llamado a la conversión, a dejar de seguir su corazón, a dejar que aquel que todo lo conoce, porque es creador y sustentador, interprete la historia para ellos. Una pregunta: ¿quién es el que interpreta tu historia, sus acontecimientos? ¿Quién interpreta la historia para usted? ¿Quién está interpretando la historia para usted? ¿Por qué hablo de interpretar la historia? Nos encontramos con una serie de sucesos que muchas veces nos dejan atónitos, sin palabras, sin saber por qué están pasando las cosas. Entonces necesitamos a alguien que nos pueda decir, bueno, esto ocurre por esto. Buscamos de distintas maneras. Dios se presenta aquí como el perfecto intérprete de la misma historia que Él escribió. ¿Quién mejor para interpretar la historia sino Dios? Si Él es el principio y el fin, dice la palabra, el alfa y el omega. El Génesis nos cuenta de que Él creó todas las cosas y creó Dios. No hay una explicación de su existencia, no hay una argumentación de dónde viene Dios y cómo surgió. No, se da por sentado una realidad. Un Dios vivo, no un Dios muerto, no un ídolo, sino un Dios vivo y real. Usted y yo tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo que está presente hoy porque no ha dejado la creación botada, sino que Él la sustenta con el poder interminable que Él posee. Porque si Él no sustentara la creación, hermanos, no respiraríamos, no giraría esta tierra y todas esas cosas que hemos tratado de explicar con los siglos de historia y de ciencia no tendrían sentido. Y por lo menos en la explicación que yo voy a dar. No, insisto, no voy a entrar en discusiones de hablar de creación, de evolución o de otras menesteres. Quiero hablar del Dios verdadero e interpretar la historia desde su mirada. Y mi invitación en esta tarde es que, en esta tarde es que usted pueda interpretar su historia desde la mirada de Dios. Y permita que Dios le dé sentido a su vida. Que Él interprete los hechos, los acontecimientos, las cosas, las emociones, las palabras. Él quiere interpretarlas y darle el sentido correcto que tienen que tener en su vida y que tienen que tener también en la mía, queridos hermanos. Eso habla Pablo, habla de este Dios creador, habla de este Dios vivo. Los dirige hacia las cosas más grandes, el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. Maravilloso. Maravilloso. Y Él sustenta todo. Los salmos nos cuentan que Él sustenta todo. Cantábamos, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten. Qué maravilloso es nuestro Señor, que no nos ha dejado ciegos, sino que nos ha permitido interpretar esta difícil historia que nos toca ser protagonistas. Porque es difícil la historia del hombre, es compleja. Es difícil porque nos desviamos tan fácilmente como estos hombres de Listra. La interpretamos a nuestra manera, nos rendimos a nuestros propios afectos y queremos nosotros tener la última palabra y decir esto debe ser así, estos deben ser Júpiter y Mercurio. Pero el mensaje, una vez más, insisto en esto, se levanta. El versículo 16 y 17 nos cuenta que en las edades pasadas Dios, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha dado a conocer algo que he venido repitiendo durante este mensaje, de una u otra forma, tal cual el mismo Pablo escribe a los romanos.
En Romanos capítulo 1, versículo 20, Él les dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mismo Pablo que estaba predicando insiste en esta idea en Romanos. De igual forma, el ser humano examina su corazón y debe reconocer que hay una ley escrita en su corazón de la cual da testimonio su conciencia, y que esta conciencia le acusa o le defiende. De esto nos habla Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hay una ley escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, no solamente el que nosotros veamos el nacimiento de un delfín maravilloso en el mar y nos preguntamos cómo sucede esto, o la lluvia regando los valles. No solamente nos habla de eso, sino que también nuestro corazón nos testifica. Y eso es algo que solamente usted y yo podemos reconocer en lo más profundo de nuestro ser. La palabra del Señor nos habla de esto. De esto les habla Pablo a sus oyentes. Dios, según su sabio consejo, permitió que el mundo en general anduviera según su propio camino, que ellos interpretaran la historia libremente. Pero eso no implica que Él no daba testimonio de su existencia o que no sustentara la creación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si bien ustedes no conocían que este era el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios no conocido, como le habla ahí en el Areópago a los atenienses. Pero este Dios no conocido no se había dejado sin testimonio, sino que le había dado testimonio de sí. Lo dice Romanos en estos dos textos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Si quiere leerlo esta tarde fría, en la cual va a estar quizá en su casa descansando o compartiendo con la familia, lea esos dos capítulos. Van a ser de bendición para su vida. Y si quiere avanzar con el 3, mucho mejor. De esto nos habla entonces el apóstol Pablo. Es Dios quien hace llover, es Dios quien alimenta, es Dios quien viste, es Él quien gobierna soberanamente. Y con esto Pablo insiste en que si las cosas han funcionado, es porque Dios es creador y sustentador. En eso insiste Pablo con estos hombres que estaban ávidos de conocer, ávidos de tener un nuevo pensamiento, ávidos de entender las cosas. Dios le da sentido. En estos 1, 2, 3, 4 versículos, Dios le da sentido a la historia. A esa historia mal interpretada por los seres humanos. ¿Por qué hemos malinterpretado la historia? Pero aparece Cristo y brilla con luz. Y los profetas de esto hablaron y así se reveló. Y aún extranjeros lo entendieron. Vemos a una Ruth, vemos a una Rahab, que son incluidas también en la genealogía del Salvador. No podemos decir que no quedó sin testimonio, sino que Él dio testimonio de sí. Vemos una galería de héroes de la fe que murieron esperando lo que les había sido prometido. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra actitud frente a este Dios vivo? Y por eso quise incluir, y es parte del mensaje de hoy, este último versículo que está ahí en el 18. Dice el texto que hemos compartido, y termina esta parte del relato diciendo: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Entendemos lo que pasó? El texto nos cuenta, el relato de Lucas nos cuenta que ellos dijeron estas cosas. Todo lo que yo les he hablado y hemos expuesto esta mañana, versículo a versículo, los apóstoles lo hablaron, insistieron, compartieron, habían señales, explicaron esas señales, habían milagros, dieron a conocer la razón de esos milagros. Pero, ¿qué pasó? No fue suficiente. No fue suficiente. Entonces el problema no son las señales ni los milagros, pues, hermano. ¿Se da cuenta de eso? Recién se me prendió la ampolleta. Estaba pensando en eso ahora. No lo pensé cuando estaba preparando el mensaje. De verdad. El problema no son las señales ni los milagros. El problema es el corazón del hombre.
Entonces uno dice, no, si hiciéramos milagros y señales, la gente realmente, ¿qué creería? ¿Cómo interpretaría la historia? Cristo es el centro del mensaje. Y por eso que entender la historia que estamos compartiendo esta mañana les da tanto sentido a saber que el inicio del mensaje del Evangelio es el Dios vivo y verdadero. Porque Dios puede hacer lo que tú quieres que Él haga. Pero lo vas a interpretar de la manera equivocada si no has puesto tu fe en Jesús. Si no has decidido, con la ayuda del Espíritu Santo, querer escuchar lo que sigue de la historia. Porque este es el inicio. Este es el inicio de la historia. Recién comienza. Entonces la invitación, quiero escuchar lo que va a continuar. Porque viene una parte triste que nos cuenta que caímos. Y que hemos sido afectados, heredamos esa maldad. Luego viene una parte esperanzadora, la redención. Qué maravilloso va a ser cuando podamos compartir respecto de la redención. Y viene otra parte que a veces nos deja en ascuas, la consumación de todas las cosas, que si bien fueron en la cruz, pero sabemos que aún faltan cosas por suceder y tenemos que encontrarnos con Cristo, esperamos a Jesús. Y esa tensión constante nos tiene hoy en ascuas. Tristemente, la actitud rebelde que hemos leído en el versículo 18 al mensaje es la más común. Y aún llenándonos de pruebas tangibles de poder, amor, perdón de Dios, el ser humano en su rebeldía sigue interpretando el testimonio de Dios a su manera. A pesar de que los mismos que habían manifestado poder para sanar estaban explicando la razón de ese poder, los ciudadanos querían seguir haciendo lo que bien les parecía, rendirle honores a los apóstoles y considerarles dioses. Y eso es lo que hoy también vemos. Y no somos capaces de acallar. No somos dioses, no somos superhombres, no somos una raza. Somos hijos del Dios vivo, comprado a precio de sangre. El apóstol Pablo habla y dice, real sacerdocio, y dice palabras hermosas que nos llenan para andar con el pecho así levantado por la calle, pero luego habla del propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Hoy es un día de esperanza y salvación, queridos hermanos, yo lo creo así con todo mi corazón. Yo les invito a considerar el testimonio del Señor y que agradezcamos que hoy la luz brilla con tanto fulgor para nosotros, con fuerza. ¿A causa de quién? A causa de Jesús. Tenemos ese privilegio de poder mirar a la cruz, de saber de que el prometido, el amado sí vino y que cumplió y que tenemos esperanza y que el mensaje nos conforta, nos llena. La reflexión que podemos hacer a causa de la rebeldía de Listra es la de tomar una actitud humilde y creer de verdad a Dios. Creamos al mensaje que Dios nos da y permitamos que este mensaje detenga nuestra rebeldía. El llamado del Evangelio es a dejar a un lado la insistencia natural que tenemos todos nosotros de querer interpretar la historia a nuestra manera. Yo te invito, amado hermano, a que no interpretes tu historia desde tu mirada. Mira el mensaje del Evangelio. Mira la cruz. Ve el testimonio a los profetas, a los patriarcas, a tantos hombres que esperaron a Jesús. Ve la historia. Ve lo que Dios dice de por qué la creación es. Ve lo que Dios dice de por qué el ser humano se daña a sí mismo. Ve lo que Dios dice respecto de la solución. Interpreta la historia desde la mirada de Dios, con lo difícil que eso es. Pero de eso nos habla el Dios vivo y verdadero. De eso nos habla este mensaje. Permitamos que Dios, queridos hermanos, le dé sentido a nuestra vida. Él quiere darle sentido a tu vida y a la mía. Por eso el inicio de este mensaje. Por eso el inicio, la génesis del Evangelio es en Dios. Ni siquiera en tu necesidad, amado hermano. No, el Evangelio viene por una necesidad que nosotros tenemos. No, el Evangelio es porque Dios así lo quiso. Porque Él también se glorifica a través del Evangelio. Él es la génesis del mensaje, el Dios vivo.
el Dios verdadero. Dios no se presenta como un aguafiestas, sino se presenta como la causa de nuestra existencia. El Dios vivo, creador de todo lo que existe, se nos revela como el bien supremo, como el principio y el fin de nuestra historia. Nos ayuda a reconocer que tenemos una necesidad, nos ayuda a encontrar solución en Él y nos ayuda a comenzar un nuevo camino de transformación y esperanza. Así continúa la historia que vamos a estar relatando estos domingos. Tenemos un Dios vivo, quien escribe la historia y participa de ella. Por eso que decía hace unos minutos atrás, no hay nadie mejor que pueda interpretarla para usted y para mí. ¿Quién mejor sino el que la escribe? Que interprete la historia para ti y para mí. Hermanos, no podemos cambiar lo que Dios ha dicho. No vamos a torcer su voluntad. Él no va a borrar sus palabras y decir no, ahora sí. Él no es hombre, Él no se arrepiente. Nos encontramos con relatos en la Biblia en donde vemos a Dios y se arrepintió Dios. Es la manera en la cual Él habla y se relaciona con el hombre para hacerle entender cómo Él actúa en sus hechos. Pero la revelación general nos muestra a un Dios del cual es soberano. Y su voluntad se hace y se cumple. Y no va a haber bendición fuera de su voluntad, aunque todos los placeres del mundo sean satisfechos. Fuera del Dios vivo y verdadero no va a haber bendición. Y no podemos decir otra cosa. Y eso es lo que tenemos que compartirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que ellos entiendan, para que no tengan vidas frustradas, sino que Jesús signifique lo que tiene que significar y no otra cosa. Que Jesús signifique lo que tiene que significar y no que sea un posible objeto de interpretación, sino que Él ya está interpretado en la historia. Dios, el Dios vivo, nos ha hablado y nos ha contado el porqué. Ese es nuestro Dios. Ya sabemos cómo comienza entonces la historia, queridos hermanos. Dispongamos nuestro corazón para así oír cómo va a continuar. Que el Señor les bendiga esta tarde, que Dios nos fortalezca a todos nosotros. Necesitamos someternos a su palabra y les invito a que se pongan de pie. Quisiera terminar solamente con un texto que no hace nada más que remover mis sentimientos. Y el Salmo 90, versículo 2, Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Puede que no sea suficiente para ti, amado hermano, pero nuestra oración en esta mañana debe ser: Señor, que esto interprete mi historia, que esto convenza mi corazón y sea la génesis de este mensaje transformador llamado Evangelio de Jesucristo. Tú eres Dios, Señor. Tú eres ese Dios que nosotros adoramos.